Bien, estamos ya listos y preparados, hermanos, para arrancar este penúltimo servicio que vamos a tener aquí desde su iglesia, Efesios 4:23 de Cartago. El próximo domingo estaremos haciendo nuestro último servicio, por razones que ya todos conocemos, ¿no? Pero no quiere decir pues que uno va a desconectarse de las cosas de Dios, porque recuerde que el cristiano no hay vacaciones, uno a donde vaya, uno seguirá siendo cristiano, ¿no? Y si usted es siervo del Señor o sierva del Señor, a donde usted vaya, servirá con su testimonio, con su manera de comportarse, ¿no? Así es que bienvenidos, hoy es domingo 10 de diciembre de este 2023 y les saludamos desde acá, de Costa Rica, a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Ya estamos listos, preparados, así que voy a pedirle a la iglesia y a todos ustedes también que vayamos a la palabra, busquen sus Biblias, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer 2 versos nada más que nos sirvan de entrada y ahí nos metemos al tema, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Ustedes me regalan un amén, hermano, cuando lo tengan? ¿Estamos todos ahí? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, dice la palabra del Señor, hermanos. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que hemos tenido la oportunidad de leer una porción de ella y que vamos a tener la oportunidad de meditar en torno a ella también, Señor. Pero gracias por toda la escritura, ¿no? Porque la suma de tu palabra es verdad, Señor. Así es que por medio de ella no solamente podemos conocerte, y en la medida que te conozcamos a ti, nos conoceremos a nosotros y podremos conocernos unos a otros también, sino que también nos prepara para resistir estos tiempos tan difíciles, Señor, y los tiempos venideros que van a ser todavía más complicados, Señor. Así es que te damos gracias por ella, nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibirla en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, ¿pueden tomar asiento? Bien, bueno, les decía ahorita, hermanos, que ya este es el penúltimo servicio de este año y de este mes también. El próximo domingo 17 estaremos despidiendo el año aquí en la iglesia. Y bueno, es un año que se fue, ¿no? 2023 ya cuenta sus últimos días, cuenta sus últimas páginas. Los que todavía tienen esos almanaques, esos calendarios donde uno le va arrancando hojitas. Usted ve que cuando uno inicia el año, eso es así, de los que esos ya no se ven, pero que es así, y uno va arrancando hojita por hojita y ya va quedando poco, ¿no? Entonces, ya lo que nos queda de este 2023 es muy poco. No sé, para la iglesia que está aquí, usted en el video, ¿cómo cataloga este año? Hay mucha gente que dice, pastor, este año para mí es para el olvido. Hay gente que dice así, ¿no? Hay otras personas que dirán, pastor, este año para mí fue muy bendecido. En lo personal para mí fue de mucha bendición. ¿Se acuerdan que por allá en el inicio de año arranqué cambiando de empleo y después me salió la nacionalidad, después mi hija se graduó de la universidad, después, bueno, varias cosas que fui haciendo en lo personal, y estoy hablando de lo natural, muy bendecido. En lo espiritual, acuérdese, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces este año, independiente como usted lo catalogue, si usted se sienta a analizar, tienen que haber cosas por las cuales usted tenga que dar gracias a Dios, ¿no? O sea, en todo sentido, y por más adverso que haya sido, de seguro que eso es un escenario de aprendizaje para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, nunca como hijos de Dios podríamos dejar de agradecer. Y si usted dice, pues es que no sé qué agradecer, nada más acuerde lo que dice la palabra, ¿no? Y el Señor le decía al pueblo, antes de que fueran a la tierra prometida, conociendo que es un pueblo olvidadizo, les dijo, acuérdate de no olvidarte de donde yo te saqué, ¿no? Así es que si usted
por lo menos en su memoria o mirando hacia atrás dice, wow, es que sí, lo que yo era antes, terrible, ¿no? Entonces acuérdese de dónde el Señor lo ha sacado y eso es motivo suficiente para que usted agradezca, ¿no? Acuérdense que aquí en Costa Rica hay una canción que ponemos en diciembre, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que no es tica, es colombiana, venezolana, por ahí lados de que yo no olvido el año viejo, ¿se acuerdan? Yo no olvido el año viejo. Pues no lo olvidemos, porque de seguro que ha traído cosas muy buenas, ¿no? Y espero que no solamente sea esa burra vieja y la mala o la buena suegra, ¿no? Ojalá sean más cosas de esas, ¿no? Ojalá le haya servido para fortalecer lazos de amistad, no solamente entre hermanos, sino con Dios mismo, ¿no? Ojalá. Por eso es que es importante, hermanos, identificar los tiempos. Voy a dar unas pinceladas nada más de lo que como estamos cerrando año, cosas que ya deberíamos manejar así, ¿no? Uno tiene que identificar los tiempos. ¿Para qué? ¿Para qué hay que identificar los tiempos? ¿Por qué debería uno identificar los tiempos? Sí, los tiempos son malos, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para disfrutarlos. ¿Y cómo los disfruta uno? Haciendo las cosas en su tiempo. Hay cosas para las cuales ya a nosotros se nos fue el tiempo. Aquí vemos gente de diferentes edades, ¿no? Entonces hay cosas, por ejemplo, yo a mi edad hay cosas que ya debía haber hecho a los 15, a los 20 años. Entonces a mí se me fue el tiempo ya para eso. Entonces, ¿para qué las voy a querer hacer? Porque en vez de disfrutarlas, voy a sufrir o me voy a lastimar. ¿Cierto que sí? Por ejemplo, ¿yo para qué me voy a correr 10 kilómetros ahorita que ya no le doy una vuelta a una cancha de fútbol y ya termino con tanque de oxígeno? Entonces, ¿para qué? Entonces, a mí ya se me fue ese tiempo. Y en lo natural y en lo espiritual también. O sea, hay tiempo, hay que identificar los tiempos para poder disfrutarlos, hermanos. Entonces, acuérdense lo de la pandemia, ¿no? Esa pandemia que dicen que ya se fue, que ya acabó, pero que uno todavía sigue escuchando. La pandemia, si algo nos enseñó a nosotros fue a valorar el tiempo, ¿no? Y a identificar el tiempo. Y ahí es donde uno entiende lo que dice Eclesiastés, cuando dice que hay tiempo de abrazar y hay tiempo de abstenerse de abrazar. Entonces, hubo un tiempo en el que uno no abrazaba porque a uno no le hacía falta. Después cuando te dijeron, no puedes hacerlo, uno diría, ay, cómo extraño un abrazo. Entonces, hay que hacer las cosas en su debido tiempo, ¿no? Entonces, la invitación del Señor siempre es a meditar, que nosotros meditemos en todo, cualquier cosa, medítela, sobre todo la palabra, ¿no? Y ya nosotros sabemos qué es meditar, ¿no? Meditar, nada más les recuerdo la definición, meditar es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento, ¿para qué? Para estudiarlo, comprenderlo bien y formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. Eso es meditar, ¿no? Entonces mediten sus problemas, mediten lo que ha vivido en este año, mediten la palabra. ¿Cuándo? De día y de noche. Mediten ella, entiéndala para que usted por medio de ella pueda tomar decisiones. ¿Y por qué les hablo de las decisiones? Porque lo que sabemos, ¿no? Porque la vida nuestra, ¿qué es? La suma de todas las decisiones que hemos tomado. Eso lo sabemos, pero tremendo, ¿no? Parte de los balances que hay que hacer ahorita a final de año, ahorita le entramos al tema de Tesalonicenses, es saber quiénes somos, ¿no? Y dónde estamos parados. Eso es lo primero que uno tendría que preguntarse. Bueno, termina este 2023, yo necesito saber quién soy dentro del cuerpo de Cristo y dónde estoy, para ver si lo que usted es y dónde está, le gusta o no le gusta, o está de acuerdo a lo que se planteó meses atrás como una meta espiritual para este año, ¿no? Recuerde lo que dice la palabra, que bíblicamente nosotros somos lo que tenemos en la mente, que hay 3 estados espirituales: el hombre natural, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. El hombre natural no quiere nada con Dios, todas las cosas son locura. Cristiano carnal, aquel que le ha entregado su vida a Cristo pero no ha renovado su mente, es cristiano porque le entregó su vida a Cristo, dándole el beneficio de la duda que haya sido un genuino arrepentimiento, pero es carnal porque la información que tiene aquí todavía es carnal. ¿Estamos claros, no? Ese cristiano carnal trasciende a cristiano espiritual cuando decide renovar su mente, cambiar sus pensamientos, quitar lo que aprendió fuera de Dios y sembrar fundamentos. Resumen, o sea, estamos viendo pinceladas que ya nosotros manejamos, pero así. Amén, hermanos, así. Ahora será, pastor, y bíblicamente, ¿cómo me baso yo para poder hacerme ese balance, saber qué debería haber hecho y no hice, o cómo debería ser? Bueno, el libro de Efesios capítulo 4 es una guía así. Si quieren vamos todos a Efesios nada más para que rápidamente, porque no es el tema, pero lo vamos a ver así. Efesios capítulo 4 en el verso 17 en adelante es una guía tremenda de lo que uno era, lo que uno debería estar haciendo y lo que uno debería apuntar. Porque usted lo ha escuchado, ¿no? Despójate de tu vieja naturaleza, cambia tu forma de pensar, revístete la nueva. Entonces, Efesios capítulo 4, en el versículo 17, ¿qué dice el título? La nueva vida en Cristo, que es
precisamente lo que uno busca cuando uno le entrega su vida a Cristo. Ahora, si usted le entrega su vida a Cristo y usted no busca una nueva vida en Cristo, pues ¿para qué le entrega su vida a Él? ¿Para qué? ¿Para qué le vas a entregar tu vida a Cristo si quieres vivir como vivías antes? No tiene sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Efesios 4, del 17 al 21, nos da una idea de lo que nosotros deberíamos haber dejado atrás. Por ejemplo, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahí, en eso que le leí, le resumo lo que uno debería haber dejado, ¿cuándo? Atrás, ¿cierto? Ya no comportarse como los otros gentiles, dejándose llevar por su lascivia, por su concupiscencia. Recuerde que la concupiscencia, ¿qué es? Lo que uno prueba en la mente, ¿no? Que está ligada a la naturaleza caída, ¿no? En Efesios 4:22 te dice que te despojes de eso. Despójate de eso, que eso está viciado. Efesios 4:23 lo que te dice es: renueva tu manera de pensar. Y Efesios 4:24 lo que te dice es: vístete de la nueva imagen. Ese es el proceso por el cual todos debemos pasar, ¿no? El versículo 25 lo que nos dice es: ya las cosas de ahí en adelante, ya sabes lo que tienes que dejar atrás, ya sabes cuál es el proceso, despójate, cambia y renueva. Y del 25 en adelante nos dice a dónde nosotros deberíamos apuntar, qué es lo que nosotros debería caracterizarnos. Y si estas cosas que están desde el 25 en adelante no es algo que usted ha vivido, es porque usted tiene que revisar su proceso del cristianismo. Por ejemplo, como cuáles, dice: por lo cual, hermanos, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Primero, airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, perdone. Nos podemos airar, hermanos, podemos pelear, podemos discutir, pero no deje que el sol se ponga en su enojo, o sea, perdone. O sea, que el perdón tiene que ser una de las características. No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La nueva vida en Cristo, lo que era, lo que deseché y a lo que le tengo que apuntar. ¿Estamos claros, hermanos? Eso ya lo sabíamos, o sea, eso lo hemos leído muchas veces. Ahora, ese es el proceso natural. Y yo espero que si usted lo arrancó en este 2023 o cuando lo haya arrancado, haya sido en ese orden: natural, carnal, espiritual. Amén. Ahora, lo triste de eso, ¿sabe qué es? Que hay mucha gente que en este año lo ha vivido al revés. Arrancaron siendo espirituales, carnales, y hoy por hoy, ¿dónde están? Naturales. No quieren nada con Dios ya. Han desechado a Dios. Lo han sacado de su vida, lo han sacado de sus pensamientos. Entonces lo vivieron al revés, triste, pero así es, ¿no? Por eso es que Pablo le decía a la iglesia de Gálatas: pero ustedes, ¿quién les estorbó para correr? Si ustedes iban bien, pero ¿quién les estorbó para correr, no? Desafortunadamente así es, ¿no? Y algo que hay que tener presente es lo mismo que Pablo le decía a la iglesia de Gálatas también, en Gálatas 6:3 decía: porque el que se cree ser algo, bueno, esto grabémoslo, mira lo que dice la palabra, ¿no? Porque el que se cree ser algo no siendo nada, ¿qué pasa? A sí mismo se engaña. ¿Usted sabe cuánta gente engañada hay? Que se cree que son algo y al final ¿qué pasa? No son nada. Y recuerde, entre nosotros ¿qué pasa? Nos podemos engañar, ¿no? A mí me pueden engañar, pero Dios no puede ser burlado. O sea, ¿para qué? No tiene sentido, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, ¿dónde estamos? Hay que ubicarse. ¿Por qué cada uno está ahí? Recuerden, las decisiones nuestras van a determinar dónde estaremos dentro de 2 años, ¿no? Dentro de 2 años que estemos despidiendo el 2025 y usted diga: uy, por allá en el 2023, recuerdo que sí, a mí se me dijo que hiciera un alto, que meditara, que tomara decisiones para que dentro de 2 años estuviera en un lugar diferente. 2 años después, ¿qué resulta?
estoy igual que hace 2 años. ¿Por qué? Porque no hice nada. Porque la gente quiere que las cosas mejoren, pero la gente no quiere mejorar. La gente quiere que las cosas cambien, pero la gente no quiere cambiar. La gente quiere que el 2024 sea un mejor año, pero la gente no quiere ser mejor persona. Y las cosas no son así. Eso solamente se ve en las tarjetas, hermanos. Cuando uno compra una tarjeta y te deseo un 2024 lleno de prosperidad. Qué bueno, es un buen anhelo. Pero eso no va a llegar solo con solo anhelarlo. Yo no sé si les conté que en Colombia hay una canción que dice Año Nuevo, Vida Nueva, ¿de acuerdan? Hay una canción que dice, año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán. Es una canción que ni sé cuántas veces la bailé. Pero eso no tiene nada que ver. El 1 de enero va a ser exactamente igual para la gran mayoría de la gente. Bueno, no va a ser exactamente igual. Van a empezar desde el 1 de enero a vender lo que compraron sin tener necesidad, pero ese es otro tema. Entonces, recordemos nada más, hermanos, que las matemáticas de Dios son diferentes. Las matemáticas de Dios, el orden sí importa. A uno le enseñan en la matemática que el orden de los factores no altera el producto. 5 por 4 es lo mismo que 4 por 5, 2 más 1 es lo mismo que 1 más 2. Entonces la ley conmutativa dice que el orden de los factores no altera el producto. En las cosas de Dios sí, hay un orden establecido. Y como les decía acá, despójate, renueva y revístete. Eso es un orden. Usted no puede revestirse si antes no se ha despojado, y usted no puede hacer eso si no renueva su mente. Eso está claro. Y les voy a poner otro ejemplo, hermanos, que está en Marcos 4:20. Acuerda que están en la parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar y echó la semilla aquí, echó acá y aquí. Una cayó entre espinos, y una cayó en el terreno duro, y otra cayó entre pedregales, y todas se echaron a perder, pero hubo una que sí germinó. ¿Porque cayó dónde? En buena tierra. Y dice Marcos 4:20, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. A 30, 60 y 100 por hora. Digo, por uno. Ese es un orden que no se puede, digamos, intercambiar, ¿no? Dice, oyen la palabra, la reciben y fructifican. Usted no puede fructificar si no ha recibido la palabra. Usted no puede fructificar si ha recibido la palabra, pero no la recibe, no la entiende. Hay mucha gente que recibe la palabra, porque la palabra va para todos. Es como el llamado es para todos, pero son pocos los escogidos, pocos los que deciden responder al llamado. La palabra es para todos, pero no todos la oyen. Entendiendo que oír, ¿qué es? Con detenimiento, meditar en ella, lo que hablábamos ahora, entenderla, ¿no? Porque usted no va a trascender, a fructificar, si usted no permite que la semilla entre en usted y que la semilla con la tierra, que es ese ligamen perfecto, hagan fusión y permitan que germine algo y comience a crecer hasta que llegue un momento en que dé fruto. ¿Cierto que sí? Eso no se puede interrumpir. Es un orden que está establecido. Entonces, las cosas de Dios no se puede uno manejarlas a como yo quiera, ¿no? Digo, no, ahorita no voy a recibir la palabra, pero primero me voy a dedicar a dar fruto. No, eso no sirve, ¿no? Hermano, ahorita que hablo esto de los frutos, recuerda que estoy dando todo eso lo hemos visto, ¿eh? Parte de los frutos que uno tiene que dar y que en estos días lo lleva a uno a hacerse balances, y lo dije ahorita, es que tan agradecidos hemos sido, ¿no? Entonces, parte de los frutos que menos se ve es el agradecimiento. Y usted lo ve, usted hable con familia, lo que sea, usted va a ver que la gente, uno sabe que les ha ido bien, o que por lo menos, y aún así se quejan, y se quejan, y se quejan. ¿Me entiende? En vez de uno agradecer. ¿Sabe por qué es eso? Porque nosotros estamos en una sociedad en la que se nos ha enseñado que es más importante lo poquito que nos falta que lo mucho que tenemos. Entonces la gente se queja por lo poquito que le falta y no agradece lo mucho que tienen. Y es una estrategia que toda la vida ha existido. ¿Quién se acuerdan ustedes que fue una persona a la que alguien le dijo, pero te falta una cosa? Y entonces, a pesar de que tenía todo, la puso a dudar y dijo, uy, sí, es cierto. ¿A quién? ¿A quién? Nicodemo, joven rico, Eva, ¿acuerdan? Eva tenía todo, le habían dado el paraíso, tenía un hombre perfecto. ¿Por qué un hombre perfecto? ¿Que no tenía suegra? No, hombre, eso no. Porque era un hombre hecho a imagen de Dios, Dios le había dado la autoridad para que sojuzgara, estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué mujer no se sentiría plena teniendo un hombre a su lado que camine, piense, actúe
a imagen y semejanza de Dios? Cualquiera, ¿cierto que sí? Entonces Eva estaba feliz, tenía todo, pero viene alguien y le dice, te falta una cosa, ¿qué? Comer de ese fruto, porque cuando comas de ese fruto vas a tener el mismo conocimiento de Dios. Entonces dejó atrás todo lo que tenía y se enfocó en eso, decir, ay, es cierto, eso me falta. Y entonces lo aprobó en su mente, lo codició, dice que codició el árbol, comió, pecó y todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, es algo que desde esa época hasta hoy sigue funcionando, son estrategias del enemigo, hermano. Cuando yo hablo del enemigo, acuérdense que no estoy hablando de Satanás, no, estoy hablando de los enemigos. Hay varios enemigos, es cierto, está Satanás, sus secuaces, los demonios, como usted le quiera llamar. Está el entorno que nosotros vivimos, que es cada día más anticristiano, es parte de nuestros enemigos. ¿Y dónde más está el enemigo nuestro? ¿Qué es el más peligroso? Nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre, es nuestro principal enemigo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y después, cuídate de la doctrina, cuídate de lo que aprendes, lo que oyes. ¿Entiendes? Entonces, desde esa época hasta hoy, es una estrategia que sigue funcionando y al enemigo le sigue funcionando, ¿no? Entonces, el ser humano, hermano, lo hemos hablado también, por naturaleza es malagradecido. Acuérdense que uno es malagradecido por naturaleza. Uno aprende a ser agradecido cuando en una relación con Dios, uno reconociendo de dónde Él lo ha sacado a uno y lo que tuvo que hacer para rescatarnos y el precio que se pagó para darnos vida, reconociendo eso, uno aprende a ¿qué? A agradecer. ¿Cierto que sí? Pero el resto uno es malagradecido, ¿no? Y además les recuerdo lo que es las características de una persona o de un pueblo malagradecido. Son aquellos que no reconocen ningún valor al esfuerzo o trabajo de otros, llámense padres, allegados o el mismo gobierno. Hay gente que es malagradecida con su gobierno para procurar un beneficio. Nos referimos a personas de muy corta memoria, que dicen merecérselo todo, pero que no están dispuestos a dar nada. Estas personas creen que los otros, pueden ser sus padres, lo que sea, son responsables de ellos, pero ellos no son responsables de nadie. Personas malagradecidas, ¿no? Son personas crueles, arrogantes, prepotentes, despreciativas, exigentes, flojos, que es una de las características que van a tener las personas, o por lo menos la persona que las personas que van a salir en los tiempos postreros, ¿no? Entre ellas el anticristo cuando salga, ¿no? Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Mire todo ese combo, y dentro de ellos está ¿qué? La ingratitud, ¿no? Entonces, la ingratitud es algo, ¿no? Entonces, si hay algo que usted me preguntaría a mí, pastor, ¿qué me aconseja para este 2024? Bueno, ¿qué tan agradecido ha sido? Muy poco. Entonces empieza por ahí, empieza por ser agradecido, primeramente con Dios y después agradece a la vida, agradecete poder respirar. Alguna vez les conté yo que a una señora le hicieron un trasplante de pulmón, ¿se acuerdan? A una señora le hicieron un trasplante de pulmón y por primera vez en su vida le desconectaron todo y pudo hacer esto. Lo pudo hacer sin ayuda de nada, lo pudo hacer y era una persona súper agradecida, contenta, emocionada. Ahora dígame, ¿cuándo nosotros agradecemos por eso? Nunca. Entonces agradezcamos que estamos aquí, agradezcamos que tenemos salud. Algunos obviamente están en recuperación y todo eso, pero tenemos vida, hay que agradecer eso. Agradezca por su familia, por su trabajo. Yo particularmente le doy gracias a Dios por ustedes, por la iglesia. Porque obviamente tengo mi trabajo, tengo mi familia y todo, pero la iglesia es algo que en lo espiritual a uno le ayuda a crecer y hay que lidiar y todo ese asunto. Aunque, como diría por ahí alguien, el Señor dirá, sí, pero te quedan muchas tierras por conquistar. Sí, lo sé, Señor, o sea, hay tanto por conquistar. Pero bueno, ahí vamos. Amén, hermanos. Entonces empiece por ahí, ser agradecido en este año, o sea, reconozca a la gente que hace algo por usted, reconózcale a Dios. Porque es que, vea, en esto del agradecimiento, hay mucha gente que cree que dar las gracias es ser agradecido. No, la gracia es una palabra. Decir gracias es una palabra. Ser agradecido es una actitud. O dígame, ¿cuántas veces no le han dado a uno un regalo que a uno no le gusta y dice, gracias? Y uno va y lo bota, o la gente lo bota o lo regala. Entonces sí. O dígame si no hay gente así. Claro que sí. Entonces, no dé las gracias. Sea una persona agradecida, tenga una actitud de agradecimiento. Dios no anhela que nosotros le digamos gracias Dios. Dios lo que anhela es que nosotros seamos agradecidos, que tengamos una postura agradecida, una actitud de agradecimiento, hermano.
Eso es lo que anhela el Señor. Amén, hermanos, ¿o no? Ahora usted dirá, pastor, ¿y a dónde dice que a Dios le agrada eso? Bueno, primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero mire, es curioso lo que le acabé de leer. Para uno estar agradecido en todo, ¿sabe qué necesita tener? De acuerdo a lo que leí, lo voy a leer a ver si la agarraron. Estar siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La única forma de ser agradecido en todo, ¿qué necesitamos tener? Gozo. Estar gozosos, hermanos. Ya ustedes a estas alturas del partido dicen, ya sé qué diferencia hay entre el gozo y la alegría y la felicidad. Ya lo sabemos. ¿Amén o no? Acuerde que, nada más lo repito por el video, alegría y la felicidad dependen del entorno. En la medida en que el entorno sea bueno, usted está alegre, feliz. Pero si el entorno es adverso, usted está triste y enojado. Pero cuando usted está gozoso, si el entorno está bueno, gozoso. Si el entorno está adverso, gozoso. Si estoy enfermo, gozoso. Si estoy sano, gozoso. Si estoy libre, me gozo. Y si estoy preso, me gozo. Que es el contentamiento del que Pablo hablaba. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? Entonces, usando toda esa información que les he dado, que son pinceladas de lo que ya hemos visto, esta prédica se llama lo que uno espera de la iglesia o lo que la iglesia debería hacer. Ya ni me acuerdo cómo le puse. Pero vamos a utilizar una iglesia que era muy particular, muy especial para Pablo, que es la iglesia de Tesalónica. Él escribió 2 cartas a la iglesia de Tesalónica. Era una iglesia particularmente especial para él. Ahora usted dirá, pastor, ¿y por qué? Y las otras no, todas. Pero acuérdense de lo que alguna vez les dije, ¿no? ¿Cuál es el hijo que la mamá supuestamente quiere más? ¿Ah? ¿Cuál? El pequeño, puede ser, ¿no? El más tremendo, el que más problemas le da, ¿no? ¿Cierto así? Ahora, no quiere decir que no quiera a los otros, sino que ya iba a decir, los que han tenido una madre, todos hemos tenido mamá. Los que son mamás y todos y papás sabemos que cuando uno tiene varios hijos, a todos los quiere, obviamente, pero el que más le da problemas, el que más se mete en tortas y cosas, es el que más demanda de uno preocupación y estar ahí. Ahora usted dirá, pastor, ¿y eso es justo? No necesariamente, ¿no? Pero bueno, es la realidad. Entonces la iglesia de Tesalónica tenía un lugar especial en el corazón de Pablo porque era una iglesia perseguida, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, era una iglesia que estaba sufriendo bastante acoso y todo ese asunto. Entonces vamos a estar ahí en Tesalonicenses, pero lo vimos alguna vez, quiero hacer un repaso nada más porque leímos algo ahorita de segunda de Tesalonicenses, pero quería hacer un repaso muy rápido de primera de Tesalonicenses porque las dos hacen un conjunto de 2 cartas que Pablo escribió, ¿no? Entonces vamos ahí a primera de Tesalonicenses, un poquito atrás donde estamos. Primera de Tesalonicenses, hermanos, estamos ahí, ¿no? Nada más les menciono, obviamente es una carta que Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica, y es importante que usted lea el libro de Hechos, y lo he dicho varias veces, es parte de lo que hay que hacer. Si no lo ha hecho, hágalo en el 2024, porque es importante leer el libro de Hechos. ¿Qué hay en el libro de Hechos? La historia, ¿no? Acuérdense que en el Antiguo Testamento hay muchos libros históricos que te muestran la historia de Israel. Está la Torá, está el libro de Números, todos esos, Levítico, contra las tradiciones, todo eso muestra la historia, ¿no? En el Nuevo Testamento el libro histórico por excelencia es el libro de Hechos, donde hace el empalme entre los evangelios y las cartas a las iglesias, ¿no? En el libro de Hechos está cómo nacieron todas las iglesias, y no solamente cómo nacieron, sino los problemas que tuvieron, ¿no? Entonces la iglesia de Tesalónica no se salva de ahí. La iglesia de Tesalónica nació en medio de muchos disturbios. Les voy a leer lo que dice el libro de Hechos. Hechos capítulo 17, que precisamente habla de un alboroto en Tesalónica, ¿no? Hechos 17 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, ¿no? Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas.
Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jason procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: mire, estos son los que trastornan el mundo entero, y resulta que ya se vinieron para acá. ¿Entiende? Entonces así nació la iglesia ¿de qué? De Tesalónica. Ahora sí era pastor, pero los demás también, la gran mayoría sí. Porque acuérdate de lo que alguna vez les comenté también. Cuando Pablo llegaba a alguna ciudad de esas y levantaba una iglesia, inmediatamente junto a ella se levantaba ¿qué? La oposición, ¿no? ¿La oposición de parte de quién? Judíos. Porque acuérdate que las primeras iglesias eran formadas ¿por quiénes? Por judíos, que creyeron ¿recuerda cuando Pedro predicó que se convirtieron como 3,000? ¿Esos eran qué? Judíos. Entonces ellos tenían mucho celo, porque ellos decían que eran bueno, todavía lo siguen diciendo, ¿no? El pueblo de Dios y que la salvación viene por ellos, está bien. Entonces, pero cuando viene Pablo a decir, no, es para todos los demás también. Entonces ellos comenzó ese asunto, es decir, esta gente está alborotando a gente que no es judía, pues, y a los nuestros también, diciendo que ya no hay que someterse a la ley de Moisés y todo ese asunto, ¿no? Que ahora es por gracia, por fe, bueno, todo lo que ustedes ya conocen. ¿Estamos claros ahí, hermano, no? Entonces, ¿cómo nació la iglesia de Tesalónica, no? Entonces, generaba realmente mucha envidia, ¿no? Bueno, volvamos allá a primera de Tesalonicenses. Entonces, la primera carta de Tesalonicenses se dice, hermanos, los que estudian el tema, que fue una de las primeras cartas que Pablo escribió. La escribió por allá en el año 50, en nuestra era, obviamente, si uno dice 50, 51, y Jesús murió en el 2030, 33, entonces como 20 años después de que el Señor había muerto, ¿no? Entonces por ahí él escribió primera de Tesalonicenses a la iglesia de Tesalónica. La escribió obviamente después de que él había mandado a Timoteo a que diera un vistazo. Acuérdate que él levantaba iglesias, las dejaba y se iba, ¿no? Porque eso es lo que caracteriza a un ¿qué? Un siervo de Dios, pero a un nombre particular. ¿Cuál es ese ministerio de las personas que van, levantan iglesias, se van, levantan nota? ¿Eso es un qué? No, el evangelista es el que lleva el evangelio, pero el que levanta obras, misionero, no, hay otro. ¿Qué era Pablo? Apóstol. Eso es un apóstol, el que levanta obras. Entonces cualquiera podría decir, pastor, ¿y hoy en día hay apóstoles? Si son en esa línea, sí. Hay gente que le gusta ir a donde hay zonas donde no llega el evangelio y levantan una obra ahí, la levantan, dan acompañamiento y están ahí o dejan a alguien ahí encargado y se van. O sea, les gusta eso, ir a abrir camino. Eso es un apóstol. ¿Apóstol qué quiere decir? Enviado. Lo que pasa es que cuando un apóstol está en esa línea, lo que menos le interesa es que le digan apóstol. Lo que menos le interesa es que le digan apóstol. O sea, yo soy un siervo de Dios y levanto horas y lo único que soy me gusta más de lo que usaba Pablo, un colaborador de Dios. Pero hoy en día, los que se dicen llamar apóstol, lo que menos que hacen que es abrir obras. Ellos ya tienen ¿cómo se llama? Tienen todo su imperio ya fundado, y entonces ya están reposando en sus ganancias deshonestas, por cierto. Entonces, bueno, obviamente, volviendo ya a la carta de Tesalonicenses, Pablo obviamente la escribió a la iglesia de Tesalónica por allá en el año 50, ¿no? Cuando él envió a Timoteo a ver cómo estaba la iglesia, porque él levantaba la iglesia, se iba y después mandaba a sus colaboradores para que vieran cómo andaba. Las noticias que le trajo a Timoteo eran buenas, la iglesia estaba bien, pero obviamente bien con sus problemas, ¿no? No como la iglesia de Creta. ¿Se acuerda que cuando mandó a Tito, la iglesia estaba hecha un desastre, entonces tuvo que mandar otra vez a que reorganizaran la iglesia? Pero bueno, estamos ahí en primera de Tesalonicenses, hermano. En el capítulo 1 dice la palabra del Señor, vamos a ir escudriñando ahí rápidamente. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Entonces, ¿quién escribió la carta? Pablo, ¿con quién más? Silvano y Timoteo. ¿Quién era Silvano? ¿Alguien conoce a Silvano? ¿No? Esas son cosas que usted dice, pastor, y si yo no sé quién es Silvano me va a perder. No, pero son cositas. ¿Sabe quién era Silvano? Silas. ¿Alguien conoce a Silas? Es lo mismo. Silvano es Silas. ¿Entienden? Entonces, Pablo está con Silas y Timoteo, ¿no? Que eran los que iban allá. Y entonces escriben esta carta a la iglesia de Tesalónica, ¿no? Entonces, va dirigida no a toda la ciudad de Tesalónica, sino ¿a quién? A la iglesia de Tesalónica. Porque no es lo mismo, ¿no? Que alguien mande una carta a Cartago
que mande una carta a la iglesia de Efesios 4:23 de Cartago. No es lo mismo, ¿no? ¿Cierto, no? Hay mucha diferencia. ¿Estamos ahí, no? Entonces, ¿qué es lo que Pablo le dice a la iglesia, no? Y ahí vamos a ir sacando algunas cosas para las cuales yo quisiera apoyarme en lo que Pablo escribió, para que nosotros démosle gracias a Dios y también usemos eso para saber qué es lo que Dios anhela de nosotros como iglesia, ¿no? Entonces, mire el versículo 2, dice Pablo, ¿no? Y sus ayudantes. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero que hay que darle gracias a Dios, hermanos, es lo que está ahí. Por ejemplo, en el caso mío como pastor o aquí, yo diría, hermano, yo le doy gracias a Dios por ustedes, por la iglesia que está aquí, porque hago memoria en este año que termine, en el tiempo que llevamos juntos, y me acuerdo de la obra de vuestra fe, ¿no? Me acuerdo del trabajo de ustedes, del amor, de la constancia, ¿no? Algunos más constantes que otros. Pero mira, ahí son cosas que tenemos que sacar. El trabajo de vuestra fe, dice ahí, la obra de vuestra fe. Entonces, quedémonos ahí. La obra de vuestra fe. Mire que ahí hay dos cosas que son contradictorias, ¿no? Que algunos le dicen a uno, pastor, pero ¿cómo que la obra de vuestra fe? ¿O es por fe o es por obras? ¿Qué entienden ustedes por la obra de vuestra fe? Acuérdense que la fe, ¿qué es la fe? La fe es esa confianza, esa seguridad que tiene uno en algo, en alguien, con base en la información que tiene uno de ese algo, de ese alguien. Ahora, la fe también es el fruto del conocimiento de la persona de Dios. Es la fe. O sea, ¿cierto que sí? Todos tienen fe, o sea, los que estamos aquí, si es a la iglesia tiene fe. ¿Por qué? Porque en algún momento, si hacen parte de la iglesia es porque le entregaron su vida al Señor, y si le entregaron su vida al Señor es porque la fe vino en algún momento a ellos, aunque sea por el oír. ¿Cierto que sí? Entonces, esa es la fe. Pero ¿qué sería la obra de vuestra fe? Trabajo, ¿qué más dijeron por aquí? Los frutos. Acuérdense lo que hablamos, ¿no? La fe es lo que yo creo, y las obras, ¿qué es? Es lo que hace visible mi fe. Visible mi fe. Todos aquí podrían decir que tienen fe, pero yo no tengo cómo comprobarlo, no tengo un medidor de fe. Lo que yo puedo ver en cada uno de ustedes, ¿qué es? La obra de vuestra fe. O sea, el fruto. ¿Me entiende? Por eso es que en Santiago hablaba de que una fe sin obras, ¿qué pasa? Está muerta. Está muerta, ¿no? Entonces aquí Pablo lo que está diciendo es que él le da gracias a Dios por ello, por la iglesia, acordándose sin cesar de la obra de vuestra fe y del trabajo de ustedes, del amor que han demostrado y la constancia. Eso es lo que está hablando, ¿no? Entonces, obviamente, llevándolo aquí al plano nuestro, algunos más constantes que otros, es una realidad, y es algo en lo que cada uno se tiene que pesar, ¿no? ¿Qué tan constante ha sido usted en este año que termina? ¿Qué tan constante ha sido? Pastor, viera que he de reconocer, ojo, cada uno tiene que pesarse, ¿ah? Porque ya si usted se engaña a usted mismo, pues ahí estamos fritos, como dicen, ¿no? A Dios no lo puede engañar, pero no se engaña a usted mismo. ¿Qué tan constante ha sido? Ahora, esa falta de constancia ha sido por un problema mayor o ha sido por falta de esfuerzo, ¿qué? Pero yo, por lo menos, yo le doy gracias a Dios de que la iglesia, no toda, pero la gran mayoría ha sido una iglesia, ¿qué? Constante, que ha perseverado, ¿no? Y que puedo ver la obra de la fe de muchos. Quisiera ver también la obra de la fe en algunos otros que todavía no la veo muy así, pero ahí vamos, ¿no? Es un proceso. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Amén o no? Entonces le dice Pablo a la iglesia en el versículo 5, les dice, en el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, dice, porque vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos vosotros por amor de vosotros. Entonces le dice ahí, vea, les escribo esta carta. Acuérdense que Pablo le está escribiendo a la carta de Tesalónica y hagamos la nuestra, ¿no? Primero le da gracias a Dios por ustedes, por la obra de vuestra fe, por su constancia, por el esfuerzo, por el amor que han demostrado, ¿no? Y también les dice, y me alegro, me siento satisfecho de que el evangelio que se les ha presentado no solamente llegó a ustedes en palabra, sino que llegó ¿en qué? En poder. O sea, le está queriendo dar a la iglesia a entender de que ustedes no solamente han sido buenos oidores,
sino que han sabido ser buenos hacedores de la palabra. Entonces, ¿qué tan buen hacedor de la palabra ha sido usted en este 2023? Hay que pesarse. Acuérdese, ser oidor es bueno, pero lo que vale es ser buen hacedor. Acuérdese lo que el Señor le decía a los fariseos. ¿Se acuerda que les dijo, no? Cuando todo el rollo aquel que Juan el Bautista, que si Juan el Bautista, ¿por qué no le creyeron? Y entonces todo ese asunto, y les puso el ejemplo de la parábola de los dos hijos, que uno lo mandó, no quiso ir, pero al final fue, el otro lo mandó y dijo que no iba a ir, pero fue, bueno, todo ese rollo, ¿no? ¿Quién hizo la voluntad del Padre? El que fue, aunque haya dicho que no iba a ir, porque las cosas de Dios es de hacer, no de decir. Entonces dice, me alegro de ustedes que nuestro evangelio llegó, no solamente en palabras, sino que también llegó con poder, ¿no? Amén, hermanos. Ahí vamos bien, ¿no? Vamos bien. Versículo 7 dice, y vosotros vencisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra por medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu, ¿no? Entonces, está hablando obviamente ahí de que ellos fueron buenos imitadores de lo bueno, no como ahora. Hoy en día la gente imita cantidad de cosas, pero no necesariamente lo bueno. Entonces le está diciendo a la iglesia, me alegro que ustedes hayan sido imitadores del ejemplo que les marcamos, ¿no? Ellos, por lo menos, Pablo, Timoteo, Silas, el ejemplo que les dieron. ¿Cuál es el ejemplo que daba Pablo? Una pasión tremenda por predicar el evangelio, por presentar a Cristo. Por decir que se ponía él como testimonio, decir, vea, si yo quisiera jactarme aquí, yo tengo con qué. Pero no lo voy a hacer porque eso para mí es basura. Yo desde que tuve mi encuentro personal con el Señor, de ahí en adelante es lo que cuenta, que debería ser un ejemplo para muchos. ¿Cuál es el testimonio que usted tiene en Cristo? Lo que ha sucedido en su vida después de que tuvo su encuentro con Él en adelante. Lo demás puede ser una referencia. Pero hay gente que hoy en día, cuando le ponen a dar un testimonio, cuentan todo lo que hicieron fuera de Dios. Y cuando le dicen, y entonces le entregué mi vida a Cristo y ahora soy feliz. Muchas gracias. Ah, ese era el testimonio. No puede ser. Cuéntale, como le dije al señor al Gadareno, ve a tu casa y cuéntale todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén, hermanos. Tiene que haber ahí. Entonces esta gente eran imitadores de ellos por el ejemplo que les daban, ¿no? Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de los de Acaya que han creído. Entonces le decía a la iglesia, vea, estoy contento con ustedes porque el evangelio llegó con poder, ¿eh? Y ustedes decidieron, porque es una decisión personal, ser imitadores de lo bueno. Y no solamente se quedó ahí, sino que han sido ejemplo para otras iglesias. Mira, el testimonio hasta dónde trasciende, ¿eh? El testimonio, vean. No hay nada mejor, hermanos, para el fortalecimiento de la iglesia que los buenos, ¿qué? Testimonios. Como también no hay nada más peligroso y más dañino para el deterioro de la iglesia que los malos testimonios. Óigame, ¿cuánta gente no se va de las iglesias porque dicen, no, hombre, para vivir así como ese que dice que es cristiano, mejor no. Mejor ni voy por allá. ¿Amén o no? ¿Estamos claros, no? Entonces viene ahí y dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Decía Pablo, nosotros no hemos tenido necesidad de decir nada, sino que las iglesias de otro lado, viendo la iglesia de Tesalónica, con eso es suficiente. Entonces, estoy contento, decía Pablo, con la iglesia. Yo estoy contento con la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Dice, entonces, ese es el capítulo 1, es como el saludo, él diciéndole ahí, ¿no? A la iglesia lo que está ahí. En el capítulo 2, vamos a ir rápidamente, primera de Tesalonicenses. En el capítulo 2, Pablo comienza a hacer defensa de su ministerio. ¿Por qué? Porque acuérdense que Tesalónica era una iglesia muy perseguida, ¿no? Entonces, cuando salió la iglesia, los otros judíos comenzaron a ver cómo le bajaban el piso a Pablo, a derrocharle el piso, a bajarle el ministerio. Entonces comenzaron a decir, no, hombre, ese es otro palabrero, ese es el que quiere aprovechar de la iglesia, ese es lo que quiere es plata. Lo de siempre, ¿no? Porque cuando a usted no, a cualquiera, pero en general a la gente, cuando a la gente se le acaba el argumento para descalificar una obra, ¿qué es a qué le caen primero? ¿Descalificar qué? Sí, como el testimonio de la persona, la imagen de la persona, ¿no? Que eso se ve mucho en la política, ¿no? Cuando dos candidatos llegan digamos, a la segunda vuelta y están como muy parejos, entonces dice, uy, no, eso está feo. Entonces, ¿qué comienza uno a sacarle al otro? Los trapitos sucios, ¿ah? A sacarle de todo, ¿no? No, que ese le pegaba a la mujer. Bueno, una cantidad de cosas ahí pues sí, obviamente una persona pública tiene que ser un libro abierto, pero cuando se acaban esos argumentos, por eso yo tengo una idea de que, por ejemplo, cuando un político, paréntesis ahí,
Cuando la estrategia de un político es descalificar al otro, es porque ese político no tiene plan de gobierno, no tiene propuestas. Porque uno debería sobresalir ¿con qué? Con propuestas de uno, de cambio y todo eso, pero que mi plan de gobierno no sea descalificar al otro. Pero bueno, cierro ese paréntesis porque no tiene nada que ver. ¿Estamos, hermanos? Entonces en el capítulo 2 él comienza a decirles, vean, mi ministerio es sano. Y miren lo que dice ahí. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano, pues habiendo antes padecido allá en Filipos, que también casi lo matan. Dice el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo de eso. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, porque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Lo que él decía ahí es, vea, ustedes pueden ver cómo lo hemos hecho. Nosotros llegamos ahí hablándole lo que era, demostrándoles a ustedes que el ministerio de nosotros no es de hombres, fue Dios el que nos confió el evangelio. Y podríamos haber sido una carga para ustedes, porque a los apóstoles les tocaba eso, generalmente los que iban abriendo, la gente los recibía, les daba hospedaje, ¿me entienden? Pudiendo ser una carga para ustedes, no lo hicimos. Dice Pablo, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron? Porque Pablo tenía su trabajo, acuérdense, ¿no? ¿Qué trabajaba Pablo? Él hacía tiendas de campaña, dice el versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche para no ser gravosos a nadie, os predicamos el evangelio de Dios. Entonces dice, yo hacía lo mío, hermanos. Hoy en día, en iglesias pequeñas como la nuestra, uno tiene que trabajar. Uno puede decir, como alguna vez allá en Colombia me decían, mira, pero si vos para qué te metiste en eso, si eso no te da para vivir. Y es que yo no sirvo para vivir de esto. Yo sirvo porque quiero servir, pero yo tengo mi trabajo. Y Dios me ha dado a mí la capacidad de hacer mi propia riqueza, ¿no? Cuando hablo de mi riqueza, me refiero a lo que yo necesito. Porque acuérdense que es un rico. ¿Un rico qué es? Una persona que tiene lo que necesita. ¿Cierto que sí? Eso, si usted tiene lo que necesita, usted es rico. ¿De qué hay queja? Entonces, uno podría ser gravoso, pero no es. O sea, no necesariamente. Entonces, Dios me ha dado a mí mi capacidad de trabajar, y entonces no tengo necesidad como Pablo. Pablo tenía su trabajo, entonces decía, podría haber sido gravoso, pero no. Yo trabajo de día y de noche para no ser carga para nadie, decía él, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, obviamente, más adelante él comienza a justificar y le dice que ellos son testigos y ellos son su carta de presentación y todo ese asunto, que quería ir a la iglesia, pero que no había podido, como dice el versículo 17 en adelante. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Es decir, ¿de qué me voy a gloriar yo? Me glorío de ustedes, ¿no? Porque ustedes, decía él a la iglesia, ¿ustedes son qué? El fruto de lo que yo he sembrado, decía. Entonces, ¿para qué? Eso es suficiente. Ustedes son cartas, ustedes son mi carta de recomendación, decía él, ¿no? Amén, hermanos. Bueno, en el capítulo 3, pues estamos haciendo un repaso muy rápido de Primera Tesalonicenses. En el capítulo 3, él está hablando de que él mandó a Timoteo. Y entonces Timoteo le trajo buenas noticias, ¿no? Entonces le dijo que la cosa estaba bien por allá y todo eso. ¿Por qué mandó a Timoteo? Porque era el único que tenía, ¿no? Recuerden que él no tenía nadie más, solo Timoteo y Tito, porque todos los demás se iban para allá, hasta acá, y cada uno buscaba lo suyo propio. En cambio, Timoteo tenía mi propio sentir. ¿Por qué Timoteo tenía el mismo sentir de Pablo? Bueno, las voy a dejar ahí mientras tomo agua. O sea, Pablo decía que Timoteo tenía el mismo sentir de él. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Bueno, vamos a poner ejemplo. Timoteo tenía el mismo sentir de Pablo, ¿sabe por qué? Porque tenía los mismos pensamientos de Pablo, porque caminaba con él. Entonces, como dice por ahí, el que anda con lobos, ¿qué? Aprende a aullar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, Timoteo tenía el mismo sentir de Pablo. Entonces, por eso, porque pensaba como él. ¿Cómo nosotros podemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Pensando como él, teniendo esos pensamientos, caminando con él. Sencillo, ¿no? Sencillo, digo yo, pero está bien. ¿Estamos claros, hermanos?
En el capítulo 3 nada más mandó a Timoteo. Timoteo le trajo su reporte y todo eso. En el capítulo 4 habla de la vida que agrada al Señor. Y comienza ahí a decirles, hermanos, os exhorto, dice ahí, que de la misma manera que aprendisteis de nosotros como conviene conducirlos a agradar a Dios, así abunden más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, santifíquense. Ya todos sabemos qué es santificarse. Es separarse de este sistema, de este mundo y congregarse en Dios, ¿no? Santificarse es separarse para Dios. Entonces buscamos vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, todo lo que tiene que ver la vida que agrada a Dios. Pero más adelante, en el versículo 13, comienza a hablarles de un tema que era particularmente importante para la iglesia de Tesalónica, que era la venida del Señor. O sea, era una iglesia que estaba tan acosada y tan perseguida, que ellos en el fondo decían, que venga el Señor ya, que venga el Señor ya. Entonces era un tema que los apasionaba y que los obsesionaba inclusive, ¿no? Entonces él comienza a hablarles, estamos hablando de primera de Tesalónica, ¿no? De Tesalonicenses. Entonces comienza a hablarles y decirles, hermanos, que no ignoren los que duermen, acuérdense de todo lo que ustedes saben, que los que murieron en Cristo van a resucitar primero y todo ese asunto, ¿no? Pero en el versículo 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y todo eso. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hayamos quedado, ¿no? Arrebatados juntamente. Entonces les habla de qué cosa? Del famoso arrebatamiento, ¿no? Y el tema ahí es que él les dice, no me acuerdo si es aquí o más adelante, pero lo voy a repetir ya que está aquí. Como era un tema que obsesionaba tanto a la gente, había mucha gente que había dejado de trabajar para concentrarse en la venida del Señor. Entonces él le dice ahí, no, cada uno siga atendiendo sus negocios, cada uno siga trabajando, hagan lo suyo, porque está bien. No crean en eso que le están diciendo que ya el Señor está aquí, no. Antes de eso tiene que venir, ¿qué cosa? La apostasía y todo ese asunto, y van a haber señales. Entonces sigan en lo suyo, no descuiden sus negocios, porque ya muchos habían salido de trabajar para esperar la venida del Señor como tal, ¿no? Ya en el capítulo 5, hermanos, él comienza ya a exhortar a la iglesia como tal, ¿no? Y lanza algunos versículos aislados. Versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿no? Versículo 6 dice, por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos, ¿qué? Sobrios, ¿no? Versículo 11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificados los unos a otros así como lo hacéis. Ya en el versículo 12 en adelante es como toda una reseña de exhortación a la iglesia, ¿no? Dice, hermano, vea, le ruego obviamente que reconozcan a los que trabajan, porque en las iglesias no todos trabajan, ya lo hemos visto acá. Valoren el esfuerzo que se hacen. Por ejemplo, ahorita nosotros sabemos que están allá arriba los chicos en la escuelita, pero detrás de todo eso que ellos están allá hay un trabajo de gente, hay todos los profesores, la gente que apoya aquí en la iglesia, ¿me entiende? Entonces, hay gente que trabaja. Ahora no quiere decir que los demás no trabajen, no, la gente aporta en lo que puede, en lo que está a su alcance, ¿no? Pero hay de todo. Entonces, dice que le tengan estima a la gente que se esfuerza, ¿no? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alienten a los de doble ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes unos con otros. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Entonces, es una exhortación a la iglesia. Y el versículo 16 en adelante es una lista de cosas que usted debería meter también en el 2024, como ese paquete, las cosas a las que debería apuntar, ¿no? Estar siempre gozosos, que ya lo hablamos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. No apaguéis el Espíritu Santo, no menosprecéis las profecías. Cuando dice que no menosprecéis la profecía, ¿a qué se refiere? A la palabra misma. Acuérdense que en el Nuevo Testamento ya la profecía como tal es la palabra, ¿no? Porque esta es la palabra profética más segura, ¿no? Cualquiera que en el Nuevo Testamento o cualquiera que en estos tiempos modernos te venga con una profecía que no esté aquí en la palabra, deséchela. Lo que van a decir, este 2024 es el año de las bendiciones, se van a abrir las puertas de los cielos y llaves van a descender porque usted va a tener su casa. ¿Y en qué versículo está eso? No, hombre, es una visión que yo tuve. No, hombre, fantasía. Eso es adivinación, eso es jugar con la gente. Pero así es, ¿no? Entonces, profecía, ¿qué es? La palabra, ¿no? Ahora, usted dice, pastor, ¿y en qué se basa para eso? Pablo se lo dijo a la iglesia de Corinto, ¿no? Dejen de estar hablando en lenguas. Y profetice más bien, porque cuando el que habla en lenguas, solo a Dios es para él mismo, y si es verdad que son lenguas, solo Dios le entiende. ¿Y en qué se beneficia la iglesia? En nada, mejor profeticen. ¿Para qué? Para edificación, para consuelo, para crecimiento, ¿no? O sea, prediquen la palabra, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos?
Entonces viene toda esa exhortación. No menosprecien la profecía, examinen todo, retengan lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, y después se despide, ¿no? Estas cartas de Tesalonicenses, a los tesalonicenses son las típicas cartas, ¿no? Que tienen un saludo, un desarrollo y una despedida. La carta, ¿no? Porque hay otras cartas, por ejemplo, hay unas de Juan que no tienen esa estructura, entonces no son tan, aunque son cartas, pero no tienen esa estructura que está ahí. ¿Estamos, no, hermanos? Entonces, obviamente reconoce, insta a todo eso y esas recomendaciones de lo que es. Entonces, ¿cuál es el anhelo del Señor para la iglesia de hoy? Bueno, hemos visto algunas cosas ahí, pero ahorita vamos a entrar a Segunda de Tesalonicenses, que fue lo que leímos rápidamente, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, vamos ahí. Estamos aprovechando estas dos cartas que Pablo escribió a una iglesia muy querida por él, en la cual les advertía ciertas cosas y les daba algunos consejos de qué hacer, digámoslo así, que deberíamos tomarlo nosotros ahora que vamos a arrancar un nuevo año. Queremos fortalecer nuestra relación con el Señor, tomemos los consejos que Pablo le daba a la iglesia de Tesalónica, ¿no? Entonces, Segunda de Tesalonicenses, hermanos, si usted la lee, los temas que trata Segunda de Tesalonicenses son los mismos temas que trata Primera de Tesalonicenses. Son los mismos, o sea, la venida del Señor, algunos hermanos ociosos ahí sin hacer nada, sin aprovechar, otros trabajando. Entonces, en términos generales son los mismos temas. La gran diferencia entre una y otra es la forma en la que él se dirige a la iglesia. Porque en la primera, vean, esto de la primera y segunda de Tesalonicenses es como cuando uno va al médico. Usted va la primera vez al médico y es que me duele el brazo y tal, y entonces él dice, bueno, está bien, y todo amable el doctor, ¿cierto? Vamos a tomarle una placa, y entonces el doctor con ese cariño, decir, no, vea, usted tiene ahí una fisura iba a decir en la tibia, pero la tibia queda abajo, ¿no? Una fisura aquí en ¿el qué? En el cubo, en el radio, ¿qué hace, hermano? Aquí pues en el brazo, tiene una fisura ahí, entonces ahí está en la placa, entonces lo va a mandar, haga ejercicios, pero no deje de hacer los ejercicios, no levante pesos, no levante cosas muy pesadas porque es perjudicial, tómese la medicina, siga las indicaciones, mucho cariño, ¿eh? Bueno, la persona se va, después vuelve, y el médico le toma la placa y eso está hecho leña, ¿eh? Dice, ¿y eso qué dice? No, yo tengo que seguir trabajando, levantando peso, entonces ya el médico ya no está con la misma amabilidad, ¿no? O sea, ya cambia su postura, decir, no, hombre, eso, ¿se quiere perder su brazo o qué? Ya el tono es diferente, ¿no? Es exactamente lo mismo de Tesalónica. En la primera Pablo da una serie de recomendaciones con cariño, hagan aquí allá, estoy contento con ustedes. En la segunda, no es que él esté enojado, pero como algunos problemas persisten o inclusive se han empeorado, sobre todo el tema de la venida del Señor que les voy a decir ahorita, entonces ya la forma en que él se dirige a la iglesia ya es un poquito más agresiva, no agresiva, sino como más, ya no es, hermano, ruego por las misericordias de Dios, no, les ordeno que hagan eso, ¿ah? Les mando a que hagan eso, ¿entiendes? Ya el tono es diferente, ¿no? Porque el tema de la segunda venida del Señor, ¿sabe qué era lo que pasaba en Tesalónica? Que salió una corriente ahí de que ya el Señor había venido, de que ya se había dado el rapto. Y que entonces la iglesia decía, uy, pero que entonces, ¿qué pasó? Por eso es que vamos a leer ahí para que ustedes vean que él hace mucho énfasis en eso, ¿no? Entonces estamos en Segunda de Tesalónica, ¿no? De Tesalonicenses. Amén, hermanos. ¿Me están siguiendo o no? Ok, entonces Pablo les insta a que no se desesperen. Miren, por ejemplo, me voy a volver un momentico a primera 4:11, primera de Tesalonicenses 4:11. Entonces él le dice, porque acuerda que les dije ahorita que había gente que había dejado sus negocios y todo eso. Él les dice allá, hermanos, que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que no os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ese era el consejo que les quedaba viendo de allá, que él les dijo, no descuiden sus trabajos, sigan sus negocios. Bueno, entonces estamos ahorita ya en Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 1, dice, Pablo, Silvano y Timoteo, otra vez, son los mismos. ¿Quién es Silvano? ¿Quién es Silvano? Silas, ¿se acuerdan? Leímos ahora. Entonces son los mismos, es el mismo y le escriben a la misma iglesia como tal. Entonces en el versículo 3, vuelve otra vez. ¿Se acuerda que en el versículo, acá cuando leímos en la primera
Si ustedes se devuelven a 1:2, Primera Tesalonicenses 1:2, ¿qué dice él? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Después volvemos acá, a 2 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. O sea, él estaba muy agradecido por la iglesia. Hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, si uno dijera, pastor, me apoyaba en esa carta, ¿qué es lo que Dios anhela de la iglesia como tal, no? ¿Qué es lo que Dios esperaría de nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que yo como pastor esperaría de ustedes como iglesia? ¿Qué es lo que ustedes como iglesia deberían esperar de ustedes mismos como iglesia también? Ahí lo está diciendo, ¿no? Dice, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo, hermano. ¿Qué es lo que uno esperaría de un cristiano? Que la fe vaya, ¿qué? Creciendo, ¿no? Ahora sí dirá, pastor, ¿y cómo la fe va creciendo? ¿Se acuerdan que hace, no me acuerdo si fue hace 8 días o cuándo fue que vimos que unos apóstoles se le acercaron al Señor y le dijeron, Señor, aumentanos la fe? ¿Acuerdan? ¿Acuerdan o no? Que entonces él se le fue por otro lado y le dijo, ¿ustedes quieren que le aumente la fe? No, entonces le comenzó a hablar ¿de qué? ¿De qué tema les comenzó a hablar? De trabajo, que en términos cristianos se conoce como, que es lo mismo, son sinónimos, pero cuando uno le dicen, es que yo soy un trabajador de la obra de Dios, ¿cómo podrían? Un siervo, trabajo de servicio, ¿no? Entonces él comenzó a hablarles del servicio, porque digo, ¿ustedes quieren que le aumente la fe? Pónganse a trabajar, ¿no? Pónganse a servir. Entonces, viene aquí y dice, hermanos, me alegro por ustedes porque vuestra fe va creciendo. Entonces, ¿qué anhela Dios de su iglesia? Que la fe crezca, que se le aumente la fe, hermano. ¿Para qué necesita uno que nos aumente la fe o que tengamos más confianza, más conocimiento de la persona de Dios? Porque el concepto mismo de fe, ¿no? Tener un buen nivel de fe. Ahora se dirá, pastor, ¿y no tiene niveles de fe? Claro. Hay niveles de fe. Porque la fe depende de ¿qué? Del conocimiento. Entre más conozca, más fe tengo. ¿Cierto que sí? Es como la medida de la fe que le llaman allá. Cada uno profetice de acuerdo a la medida de su fe. ¿Recuerdan que han leído eso? Es decir, cada uno enseñe la palabra conforme lo que sepa de ella. No enseñe lo que usted no sabe. Por eso el Señor en la comisión que dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Y qué? Y enséñenle, ¿qué cosa? Lo que han aprendido. Enséñenle lo que han aprendido. Ahora, ¿habrá algo que los que estamos aquí, en el video, hayamos aprendido en este tiempo que hemos caminado con el Señor? ¿Habrá algo que hayamos aprendido? Sí, entonces enséñelo. No ponga excusas de decir, es que yo... No, enseña lo que has aprendido. Enséñalo. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces les dice ahí, les dice, estoy contento de que vuestra fe va creciendo. Entonces es un anhelo, hermano, tengámoslo ahí presente. Es algo que el Señor anhela de nosotros como iglesia, que nuestra fe vaya, ¿qué? Creciendo, ¿no? ¿Y cómo crece? En la medida que caminemos con Él, ¿no? En la medida que le sirvamos, que trabajemos con Él, que seamos colaboradores. Les ponía el ejemplo la vez pasada que cuando uno trabaja hombro a hombro con su jefe, uno lo conoce, ¿no? Y uno sabe qué es lo que a él le gusta que uno haga. Y uno lo va a tratar de hacer bien. Y a veces uno tiene jefe que uno dice, y este es tan detallista, hermano, que tengo que revisar las cosas 3, 4 veces, porque lo conozco. Pero hay otros jefes que son tan descuidados que uno dice, bueno, no es que uno va a hacer trabajo mal, pero uno ya no es que se pone uno con tanto detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque lo conoce, porque ha caminado, porque ha trabajado con él, porque uno ha sido un colaborador. Recuerden que nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Colaboradores en qué? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Acuerdan de que la iglesia de Corinto estaba dividida? Decía, es que nosotros somos de Silas, nosotros somos de Apolo, nosotros somos de Pablo. Y Pablo dijo, no. Aquí nadie es de nadie, todos somos de Cristo. Nosotros, Silas, Cefas y yo, lo único que somos colaboradores de Dios. Entonces les di la definición de lo que era un colaborador, ¿no? Colaborador es una o varias personas que se unen, ¿para qué? Para trabajar en un objetivo común. Eso es un colaborador. Entonces, si el Señor dice que nosotros somos colaboradores de Él, ¿cuál es el objetivo común? Bueno, recuerde que la intencionalidad de Dios o el anhelo de Dios, ¿cuál es? Que nadie se pierda. Y no solamente que nadie se pierda, sino que todos vayamos ¿a qué? Al conocimiento de Él. Ahí podemos resumir la gran intencionalidad de Dios, y a eso nosotros somos ¿qué? Colaboradores. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí.
podemos nosotros poner nuestro granito de arena para que, no para que nadie se pierda, o para que por lo menos la gente que está a nuestro alrededor no se pierda, o por lo menos tengan la oportunidad de no perderse? ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Podemos lograr que esa gente que al final toma la decisión pueda conocer a Dios? Sí, también podemos hacerlo. Entonces, no hay excusas. Amén, hermanos. Después les dice, porque vuestra fe va creciendo, ¿cierto? Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Wow, esa es otra cosa que él se alegraba de la iglesia, ¿no? Bueno, no solamente su fe va creciendo, sino que esa fe está siendo respaldada. ¿Por qué? Porque el amor entre ustedes abunda. Acuérdese, si mi fe crece, es porque el conocimiento mío de la persona de Cristo está creciendo. Amén. Entonces mi amor por Él crece también. ¿Estamos claros, no? Ahora usted dice, pastor, ¿y en qué se basa usted decir que su amor por Cristo crece? Porque entre más lo conozca, más lo voy a querer, por la calidad de Dios que tenemos. Ahora, tendría que estar uno endemoniado para decir que entre más conoce a Cristo, más lo odia. Tiene que estar uno endemoniado. O sea, por eso es que, acuérdense cuando hemos visto aquí que dice, busque al Señor en su palabra, y en la medida que usted lo busque lo va a encontrar, y en la medida que lo encuentre lo va a conocer, y cuando entre más lo conozca, más lo va a amar. Entonces, ese amor que yo digo que tengo por las cosas de Dios, si el amor existe, ¿qué pasa? Tiene que ser visible. ¿Cómo se hace visible? El amor abunda entre los hermanos, ¿no? Una forma, lo dije la vez pasada, ¿no? Una forma de mostrarle amor a Dios, primeramente es guardando su palabra, está bien, pero lo otro es amándonos unos a otros como Él nos enseñó. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? Después dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia por vuestra paciencia. Ahí viene algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que anhela Dios de su iglesia? Que la fe crezca. Y todo lo que eso implica, ¿no? Que la fe crezca implica que lo conozcamos a Él, que lo amemos, que caminamos, que le sirvamos. Todo eso. ¿Qué más? Listo, ya, tu fe creció, sí. Que el amor abunde entre todos, hermanos. Nosotros somos una iglesia pequeña. Y si hay algo que caracteriza a esta iglesia, se los puedo decir yo, es que hay amor. 4 amenes, pero bueno, está bien. Yo lo siento así, ¿no? Yo siento que hay amor. A veces necesitamos algo y uno, pide la colaboración de la gente colabora. Nosotros somos una iglesia pequeña, pero nos hemos sostenido, ya vamos para 10 años. Bueno, obviamente con el respaldo del Señor, pero también el respaldo de cada uno de ustedes que ha apoyado la obra, y ahí vamos. Amén, hermanos. Pero además también dice que habla de la paciencia de la gente, ¿no? Hemos sido pacientes. Pablo le decía a la iglesia que ellos tenían mucha paciencia. ¿Y saben por qué esta iglesia tenía mucha paciencia? Por todas las persecuciones que recibía. Nosotros obviamente, digamos, pastor, pero nosotros tenemos persecuciones. Está bien. Pero hay otras cosas que demandan que tengamos paciencia también. Hasta nosotros mismos, ¿no? Hay que tener paciencia. Precisamente, ¿por qué tenemos paciencia? Porque hay amor, hay misericordia, hay entendimiento. Sabemos que cada uno es diferente, hay gente de diferentes edades, aquí hay gente de diferentes nacionalidades, hay gente de diferentes niveles económicos, diferentes necesidades. Hemos comprobado aquí en la iglesia que los fuertes podemos llevar las cargas de los débiles. Hemos comprobado aquí en la iglesia que podemos ir al ritmo de los que van más lento también. ¿Entiendes? O sea, aquí no podríamos decir, y lo hablo de la iglesia aquí porque es la iglesia que estamos aquí, digamos, de que es que hay un grupito que se creen que son la reencarnación de Pablo, de Sila y todo eso, o acá están los teólogos. No, aquí vamos todos iguales, hermanos. ¿Amén o no? Entonces, eso era lo que le decía Pablo, esa es la expectativa, obviamente, para la iglesia también, mantener la paciencia, ¿no? Y acuérdate que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. La paciencia la espera con conocimiento, ¿no? En la medida en que yo sepa lo que me espera, yo voy a tener paciencia. Y les puse el ejemplo la vez pasada del aguinaldo, ¿no? Ahora, por ejemplo, que si uno sabe que la empresa le deposita a uno el aguinaldo del 15, ¿para qué se va a impacientar uno desde el 5 y desde el 6 y todos los días revisando el saldo? Y todos los días digo, ya te dije que el 15, ¿para qué te impacientas? Entonces, la certeza de lo que me espera. Lo que pasa es que cuando uno consulta el saldo, uno ve la convicción de lo que no se ve, porque no lo ve. ¿Me entiende? Está bien, pero es otro tema. Entonces, está bien. Entonces, él comienza esa carta ahí, diciéndole que le da gracias a Dios y todo ese asunto, ¿no? Después dice, esto es demostración, estoy leyendo el 1:5. Esto es demostración del juicio, del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis.
Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, darle reposo en nosotros como nosotros cuando se manifieste el Señor. O sea, lo que él está diciendo ahí es, tranquilos, o sea, su fe va creciendo, ¿está bien? Hay mucho amor en la iglesia, hay mucha paciencia, pero tranquilos, no se atribulen. Que la promesa del Señor, ¿cuál es? ¿Acuerdan lo que les dije la vez pasada del Salmo? Estad quietos y conocer que yo soy Dios, tranquilo. Ven a mi reposo, le dijo a aquel siervo bueno, ¿no? Ven al reposo del Señor. Entonces, sabiendo que eso es lo que nos espera, entonces, ¿qué pasa? No nos impacientamos, ¿cierto que sí? Pacientemente, ¿no? Como decía por ahí alguien, aunque me matare, ¿qué pasa? En Él esperaré, tranquilo. Amén, hermano, ¿o no? Ya en el capítulo 2, que está allá, capítulo 2, versículo 1, él vuelve y toca el tema que les decía ahorita, ¿no? Porque acuérdense que en el capítulo 1 lo tocó, la venida de Cristo, le dijo, acuerden que los que murieron en Cristo van a resucitar primero, no ignoremos eso, después los que estemos aquí, y el Señor va a venir, con todo eso, ya se los había dicho. Pero, miren lo que, retomando el tema, miren lo que dice el 2.1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, acuérdense que había ese rumor ahí, que ya Cristo vino. Dijo, hermanos, hermano, no se dejen engañar, que nadie los mueva de ahí, que nadie los conturbe. Vea, conturbar, tengo la definición aquí de lo que es conturbar. Dice, alterar o inquietar a alguien o causar intranquilidad en su ánimo. Eso es conturbar, que nadie los intranquilice, tranquilos. Ya a ustedes se les dijo lo que iba a pasar, las señales están ahí. Él no va a venir sin que antes se presente esto y aquello y aquí y allá, ¿no? Por eso es que cuando dice, hermanos, dentro de 8 días tendremos nuestro último culto, si el Señor no ha venido. No va a venir todavía, falta que pasen cosas, ¿entienden? Primero nos morimos nosotros. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, era ese rumor que había ahí. Entonces, lo que quería era aplastar ese rumor ahí, básicamente. Y por eso en el versículo 13, más adelante, hermanos, versículo 13 más adelante le dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Otra cosa a la cual hay que dar gracias a Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mire, ahí hay mucha gente que toma ese versículo para decir, sí, vean, aquí dice que nosotros fuimos predestinados. Ahí dice que Dios nos escogió desde el principio. Porque ahí lo dice. Pero también lo dice, hemos sido escogidos desde el principio para salvación. ¿Cómo? ¿Cómo fuimos escogidos? Mediante la santificación por el Espíritu. O sea, no fue a dedo. Randall sí, don José no, Pablito sí, Jorge no. Bueno, no fue así a dedo, no, fuimos escogidos como mediante la santificación, es decir, separarnos del mundo y congregarnos en él. Decidir, el ser santos, hermanos, es una decisión personal, ¿no? ¿Cierto que sí? Ahora, ya todos manejamos el término de ser santos, ¿no? Todo el que le ha entregado su vida a Cristo y ha recibido la unción del santo tiene la santidad. Pero es una decisión personal, ¿no? Entonces, lo que el Señor ha predestinado es la forma en la cual nosotros podemos ser salvos. Eso sí está predestinado. Eso hace parte de lo que nosotros conocemos del plan de salvación, ¿no? En el momento en que se dio la separación del hombre, entonces fue necesario hacer un plan de salvación para redimir, para recuperar, para rescatar. Ahí está el plan, ahí están los pasos, ¿no? ¿Qué necesita una persona para ser salva? Entrégale su vida a Cristo, nazca de nuevo. El nuevo nacimiento tiene sus pasos, todo eso lo saben. Y si usted no lo sabe, con mucho gusto se lo decimos. Pero eso ya está establecido. Entonces dice ahí, que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y mediante ¿qué cosa? La fe en la verdad. ¿A qué se refiere con la fe en la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo, la palabra, ¿no? Yo soy la verdad y la vida. Entonces la fe en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser salvos? Mediante la santificación, es decir, decidir separarnos de este sistema, congregarnos en Cristo y comenzar a construir una fe en Él, en la verdad. Es decir, porque acuérdense que el primer nivel de fe me sirve para salirme de allá, ¿no? La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios me sirve para salirme de allá. Pero para yo mantenerme aquí,
Necesito la fe en la verdad, la fe como fruto del Espíritu, benignidad, gozo, fe, que esa es la que se construye. Amén, hermanos. Estamos bien, ¿no? Vamos bien ahí. Capítulo 3, hermanos, nada más para ir terminando la carta. Dice el capítulo 3, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Usted qué es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia? Vean, hermanos, ya con estas dos cartas, recuerden que el evangelio que les presentamos era un evangelio de Dios. Nosotros no hemos sido carga para nadie, no hemos usado palabras lisonjeras como tal. Estoy contento con la iglesia porque sé que la fe de la iglesia va creciendo, hay mucho amor, todo eso, ¿cierto? Pero ¿sabe qué les pido? Oren por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios siga, así como llegó a ustedes, vaya a otro lado también, ¿no? Oren por nosotros para que la palabra corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Acuérdense, no es de todos la fe, ¿no? ¿La fe es para quién? Por ejemplo, toda la palabra que está aquí, acuérdense que la fe es el fruto del conocimiento de la palabra, ¿no? Pero todo lo que está aquí, los consejos que están aquí, los pensamientos que están aquí, ¿para quiénes son? Para los hijos de Dios, para los que la quieren recibir. Los consejos de la palabra son para los que las quieren recibir, para los que creen, porque Cristo vino, acuérdense. No a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Pero para quiénes? Para los que crean en él. Es decir, para los que tengan fe en él, ¿no? La fe no es de todos, hermanos. Y entonces generalmente la gente que no tiene fe, es decir, que no cree, siempre va a hacer todo lo posible para jalar y arrastrar a los que sí se han salido ya de ese sistema, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos como ¿qué? O sea, si uno va caminando bien, ¿qué es lo que a uno lo hace caer? Sí, pero pues, empecemos en lo natural. Si yo voy caminando en un camino, las piedras de tropiezo, acuérdense, nunca van a faltar. Dijo el Señor, tropezadero viene. Tropezadero viene, los hay por todo lado, pero no sea ustedes piedras en las que la gente tropiece. Amén, hermano, ¿o no? Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia en Cristo. Entonces aquí está terminando la carta, ¿no? Ya todo lo que les he dicho, no les voy a volver a repetir todo eso. Entonces les dice, oren por nosotros para que la palabra vaya de aquí para allá, ¿no? Y dice, y fiel es el Señor que os afirmará a ustedes y los guardará de mal. Y tenemos confianza. ¿Quiénes tenían confianza? Pablo, Silas y los que escribieron la carta. Nosotros tenemos confianza, hermano. Yo tengo confianza. Voy a hacer mía las palabras de... Tengo confianza en ustedes, usted en el video. Tengo confianza. ¿Confianza de qué, pastor? Bueno, lo que está aquí. Tengo confianza en que cada uno de ustedes hará lo que tiene que hacer, conforme se le ha enseñado. ¿Qué es hacer lo que uno tiene que hacer? ¿Es el concepto de qué? ¿Quién la dijo? Responsabilidad. Bueno, por aquí la dijeron. Responsabilidad, ¿no? La gente que hace lo que tiene que hacer. Por eso decía la palabra también, hermanos, procuraos caminar o andar con ¿qué? Con diligencia, con responsabilidad, no como necios. Si usted este 2023 terminó andando como necio, le invito en el 2024 que ande con diligencia, con responsabilidad. Hay mucha confianza en que usted lo puede hacer. Aplica para todos nosotros, ¿no? Amén, hermanos. Después termina la carta. ¿Sabe cómo lo termina? Como debería terminarla. Porque es muy bonito todo lo que uno dice, ¿no? Qué bueno que crezcan y vayan, todo eso. Pero acuérdense que todo eso se consigue con lo que él termina ahí en el versículo 6, ¿no? Y mire que en el versículo 6 él ya no les está diciendo, les aconsejo, hermanos, os ruego, hermanos, por... No. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Acuérdese, las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Dios no camina con el soberbio, con el orgulloso, entonces tampoco usted camine con él. Dios no camina con el amargado, tampoco camina con el amargado. Dice, pero os ordenamos que se aparten de ahí, ¿no? Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros.
no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, pues entonces que no coma. Eso dijo Pablo, ¿no? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. ¿Estamos claros, no? No se junten con los que caminan desordenadamente, digamos las personas que generalmente van contrario. Acuérdense que Dios es un Dios de orden, ¿no? Y si uno camina conforme a la voluntad de Dios, uno estaría caminando, ¿qué? Ordenadamente, ¿no? De la gente que camina desordenadamente porque está fuera del lineamiento de Dios. Pero mire lo que dice ahí él. Dice, apártense de él para que se avergüence. Pero miren, me llama la atención este versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como un hermano. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Ustedes se acuerdan, en la carta de Corintios, cuando Pablo tuvo que ir a arreglar un problema que había allá porque había una persona que estaba viviendo o estaba teniendo relaciones con la mujer del papá. ¿Acuerdan? Que él le decía, vea, eso me extraña que ustedes toleren eso ahí, porque ni entre los impíos se ven esas cosas, ¿no? Entonces les dice, sigan el procedimiento normal, amonéstenlo, llámenlo ahí con 2 o 3 testigos, sigan así. Y si el hombre no cambia, ¿qué pasa? Entréguenlo a Satanás, ¿no? Que no quiere decir que afuera estaba Satanás ahí esperando para que se lo entregaran, no es eso. Entréguenlo a Satanás, ¿qué quiere decir? Sáquenlo de la iglesia, sáquenlo de la congregación, pues si no quiere cambiar. Entonces, cuando una persona se entrega a Satanás o se saca de la congregación, uno lo está pasando ¿a dónde? Al otro bando, ¿cierto que sí? Bueno, ya no sos de aquí, del equipo de Efesios 4:23, si no quieres estar aquí, quieres estar en el mundo, pues vete para allá. Entonces, esa persona se constituye, ¿qué? Cuando una persona se va para el bando contrario, se constituye en nuestro ¿qué? Es un enemigo, ¿cierto que sí? Porque acuerde que es un enemigo, un adversario, alguien que está en el otro equipo, alguien que está luchando por otros intereses, es un enemigo, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, allá en Corinto, ¿qué le dijo? Entréguenlo a Satanás, es decir, entréguenlo al enemigo, véanlo como un enemigo. Aquí dice que no, que si hay alguien ahí que no está trabajando, porque, o sea, en las iglesias siempre hay gente que trabaja y otras que no trabajan tanto. Ahora, eso no quiere decir que son pecadores, endemoniados, ni mucho menos. Entonces, por eso dice, está bien, avergüéncelo, amonéstelo, todo ese asunto, pero no lo traten como un enemigo, sino que más bien amonéstelo como ¿qué? Como un hermano. ¿Por qué es un hermano? Una hermana. O sea, alguien que, por ejemplo, si alguien puede decir, pastor, yo no estoy sirviendo. Está bien, mientras no estés pecando te vas a salvar, pero te estás perdiendo la bendición ¿de qué? De ser colaborador de Dios, pero no te vas a perder por eso. Pero hay que amonestarlo. ¿Cómo qué? Como un hermano, porque es hermano. Amén, hermanos. Después dice, y el mismo Señor de paz, bueno, se despide como todas las cartas, ¿no? Entonces, nada más resumo esto un minuto. 3 elementos, hermanos, que sacamos de todo lo que hemos hablado. Que el Señor anhela de nosotros como iglesia. Primero, que crezcamos en nuestra fe. Amén. Y leo para ustedes 2 Corintios 10:15, dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la hora de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Que crezca nuestra fe, hermanos. Que el amor entre nosotros, ¿qué pasa? Sobreabunde. Hebreos 6:10 dice, hermanos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles, ¿qué? Aún. Este asunto, hermanos, de habiendo servido a los santos y sirviéndole aún, es que hay mucha gente que todavía se vanagloria de lo que hizo en el pasado. ¿Entendés? Es que usted viera yo cómo servía. No, hombre, si yo de lunes a viernes me mantenía en la zona roja repartiendo comida y predicando, y sábado y domingo entraba a la cárcel, en mi casa ni me veía. Usted viera, yo un siervazo.
¿Y ahora qué estás haciendo? No, ahora estoy llevo 10 años sabáticos. No, hombre, no estás en nada, no eres nada. Acuerde, el día que el justo peque, su justicia anterior, ¿qué pasa? No le será tomada en cuenta. El día que peque, muere. Entonces, sirviéndoles aún, dice ahí, que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, habiendo servido a los santos, pero ¿qué? Sirviéndoles aún, porque es que ahorita es lo que cuenta, ¿no? Entonces, que el amor abunde entre todos, hermanos. Y lo otro es la paciencia, hermanos. Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, ¿qué pasa? Vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradaré mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma, ¿no? Amén, hermanos. Caso cerrado. Bueno, ahí está. Esas son unas expectativas que Dios tiene. Pesémonos en este año que termina y que arranquemos el otro año de una manera diferente, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pero yo he hecho mis buenas cosas, sí. Pero acuérdate de lo que hablamos en días pasados, ¿no? Cuando hacemos lo que nos toca hacer, ¿qué somos? Siervos inútiles. ¿Por qué? Porque en las cosas de Dios siempre hay oportunidad de hacer más, ¿no? Siempre. Dice usted, ya terminé lo que tenía que hacer. Bueno, aquí está lo otro esperándote también, porque esa es la vida del siervo. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias en este día por esta linda oportunidad que hemos tenido de compartir hoy este tema que nos lleve a reflexionar, ¿no? Realmente de lo que hemos hecho en este año que ya está terminando y de qué manera deberíamos empezar un año nuevo para que hayan cosas diferentes, caminemos a un nivel diferente y podamos trascender a un nivel también diferente en nuestra relación contigo, Señor. Es muy importante que nosotros nos pesemos y sepamos dónde estamos. Así es que te damos gracias por la oportunidad que nos has dado hoy. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en la iglesia o ahí en el video que usted hoy entendió que realmente este 2023 se le fue en puro ocio, ¿no? Que lo mejorcito que te pasó fue que te mantuviste ahí, no pecaste, pero no hiciste nada más. Entonces prácticamente tu vida cristiana la sobreviviste, no la viviste, sino que sobreviviste. Pero no se trata de eso, ¿no? El cristianismo es una relación y las relaciones uno las inicia ¿para qué? Para disfrutarlas, ¿no? De eso se trata, ¿eh? Y no para qué se va a meter uno en una relación, ¿no? Así es que te damos gracias. Si hubiera alguien ahí que hoy llegó a esa conclusión, ahí donde está, dígale al Señor, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí que realmente necesito más esfuerzo de parte mía, Señor. Hoy entendí que mi relación contigo es una relación muerta, realmente, porque creía que la tenía, pero realmente no la tenía, ¿no? Y hoy entendí, por lo que escuché ahorita, que el que se cree que es algo sin serlo, así mismo se engaña y he vivido engañado creyendo que realmente soy cristiano cuando no lo he sido, Señor. Pero no más, hoy arrepentido como nunca antes, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra para conocerte, amarte, servirte, adorarte. Y que yo pueda, dentro de las expectativas que tú tienes, ser testimonio a los demás de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle nada más, pero no se quede ahí, recuerde, ¿no? Tiene que trascender, lo que hablamos ahorita, ya hizo usted el primer paso, clave, regale su vida al Señor, pero acuerde, de aquí en adelante, ¿qué tiene que crecer? Su fe, ¿no? ¿Cómo crece su fe? Busque al Señor por medio de su palabra, conózcalo. Y si en algo le podemos ayudar en eso, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, nos reunimos aquí todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 87725957, mi número, Pastor Eber Molina, 8842-2408, el Pastor Tibor Mesaros. Y recuerde, hoy también
como todos los domingos, en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, está el programa Sinceridad. Ahí vamos a estar a partir de las 8 de la noche. Usted se puede conectar por la radio, puede entrar www.urbano106.com, ahí se mete radio en vivo, chat, y ahí interactúa con nosotros. Que el Señor los bendiga, un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.